que bendito sea, reciba bendición del Señor para su vida, para toda su familia, donde quiera que esté, en todo lugar recóndito de la tierra. Hermano amado, hasta ahí el Señor está llegando. Gracias por estar siguiéndonos, hermanos, a esta meditación, esta transmisión. Bendito es el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a continuar, hermanos, la temática. Le prometí una temática, hermanos, acerca de lograr de las bases que usted y yo debemos de tener como cristianos, hermanos, porque le vuelvo a hacer énfasis, hermanos. Vamos a necesitar encarecidamente, hermanos, las bases, ese fundamento de nuestra fe, hermanos, en los tiempos que estamos, o mejor dicho, que ya comenzamos a vivir. Realmente le digo, yo he creído y creo y se lo expreso, pues que después de esta situación que estamos viviendo, hermanos, van a haber secuelas grandes, hermanos. Ya se está mirando, por ejemplo, son millones de personas que están encerradas en sus hogares, hermanos, yo diría que involuntariamente, ¿verdad? Porque a veces pues se ha tenido que ejercer la fuerza. Esas personas, hermanos, están desesperadas. Oía la noticia el día de hoy que el día de mañana en un determinado país de allá de Europa van a sacarlos todos los niños, ¿verdad? Durante una determinada hora, hermanos, después de estar quizás más de un mes encerrado. Entonces, todo eso va a traer, hermanos, secuelas, consecuencias, ¿verdad? Del encierro, de la zozobra que se está viviendo. Entonces, es ahí donde yo creo que Dios se tiene que glorificar, porque va a haber mucho trabajo para los psicólogos, quizás para los psiquiatras, hermanos, mucha necesidad de medicina, pero usted y yo no necesitamos, hermano, un psicólogo terrenal. Usted y yo necesitamos el psicólogo celestial que se llama Jesucristo, ¿verdad? Claramente nosotros tenemos que creer y confiar en el Señor. Así que las bases son bien elementales. El fundamento, hermanos, ayer hablábamos que el fundamento tiene que estar sobre la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero no se trata de solo poner el fundamento y dejarlo ahí. Se trata, hermano amado, como un cristiano conocedor de la palabra del Señor, de edificar sobre ese fundamento, ¿verdad? De edificar, de construir, hermanos. Eso implica trabajo. ¿Cuánto usted y yo estamos trabajando con nuestra vida, hermanos, verdad? Con la vida de nuestras familias, edificando realmente, hermanos, sobre ese fundamento. Es una realidad. Hay muchas formas, hermanos, que Dios ha tratado de enseñar esta situación. Incluso, hermanos, Él enseña de los tipos de tierra. Él enseña, hermanos, de trabajar para la salvación, para crecer en la salvación. Él enseña un sinfín de situaciones para que usted y yo podamos entender el propósito divino de Él para nuestras vidas. Yo creo que si nosotros edificamos, hermanos, sobre el fundamento que es Cristo, Él es la roca, nuestras vidas, nuestras familias, vamos a tener hogares preciosísimos, hermanos. Y si usted y yo trabajamos en el Señor sobre ese fundamento, hermanos, vamos a tener esos hogares bellos, vamos a conformar sociedades bonitas, hermanos, una sociedad muy bonita donde vivimos y vamos a contagiar a los demás. Y hermanos, de hecho vamos a tener iglesias preciosas también, ¿verdad? Iglesias, hermanos, donde el Señor se está manifestando de una manera sobrenatural. Entonces, quiero por favor que vayamos a la primera carta a los Corintios, hermano amado, en el capítulo 3. Esta es la parte 2, hermanos, de esta temática. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, mire qué dice la bendita palabra del Señor. Dice así del 10, hermanos, en adelante vamos a leer 2 o 3 versículos. Vamos a mirar acá. Dice aquí la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios, dice, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Oiga, puso el fundamento, puso esa base, puso esos principios, hermano amado. Puso, hermanos, realmente esas bases, diríamos así, ese cimiento.
¿verdad? Eso es muy importante. Puse el fundamento y otro dice edifica encima. Obviamente después de una base usted habrá fijado esos fundamentos, ese footing en inglés de las casas. Obviamente ahí sobre eso hay que poner una edificación. Y el Señor nos está enseñando, hermanos, esa edificación espiritual que usted y yo como papá, mamá tenemos que hacer con nuestras vidas primeramente y luego con nuestras familias. Y dice aquí, y este es el mensaje de hoy. Este es hermanos, el reto de cada uno de nosotros. Y dice después de ese punto y coma, pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Cada uno, hermanos, ¿verdad? Yo tengo que ver en mi persona, en mi vida cristiana, yo tengo que mirar cómo estoy edificando sobre ese fundamento que es Cristo, mi vida. Porque de lo que yo, hermano, sobreedifique sobre mí, de ello, hermano amado, yo voy a sobreedificar, voy a ayudar a mi familia. En este caso, si tuviera hijos, bajo mi tutela, bajo mi responsabilidad, voy a enseñar a ellos también a que edifiquen sobre el fundamento. Pero antes tenemos que, hermano amado, poner ese fundamento. Pero ¿qué más dice acá? Y dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermano, es una realidad. El verso 12 habla de los diversos tipos de materiales, hermano amado, que podemos nosotros obtener, ¿verdad? Mediante la santificación al Señor, ¿verdad? Los materiales están aquí, dice el 12, y sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vea, hermano, los diversos materiales. Claro, y al final dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿verdad? El día lo declarará. Todo lo que hagamos, esa construcción va a ser pasada por fuego y va a ser probada. De hecho, el Señor, hermanos, tiene un libro de las obras y tiene un folio para cada uno de nosotros, sus hijos, y ahí Él lleva un control, hermano amado, de todo lo que usted está trabajando en Cristo Jesús. Desde el momento que usted le recibió, desde el momento que usted se bautizó, desde el momento que usted dijo, yo quiero servir en algún ministerio de la iglesia, hermanos, usted ha comenzado a ser un constructor de lo que es esta casa espiritual. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude, hermanos, nos enseñe para que cada uno de nosotros realmente podamos atesorar esta palabra. En el nombre bendito de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos infinitamente gracias por esta palabra, Señor, que alumbra nuestro vivir. Por esta palabra, Señor, de la gloria que transforma nuestro ser, Señor. Esta palabra es viva, es eficaz, Señor. Esta palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que esta palabra pueda ser recibida por todos los oyentes, Señor, ahí en sus hogares, Dios de la gloria, para que la guardemos y la podamos poner por obra en nuestro diario vivir. Es real usted, Señor, es eficaz su palabra, es verdad usted. Bendito eres, Señor. Le damos muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad, por esta bendición de este día, de estar ante su presencia. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, se lo pedimos. Amén y amén. Hermano amado, Dios obviamente nos está hablando acá de echar mano de la gracia de Dios, de utilizar la gracia de Dios en el proceso de construcción de esta edificación espiritual. Ya le dije, primeramente, hermanos, en cada uno de nosotros. Ayer hablábamos de poner ese fundamento dentro de nosotros que se llama Jesucristo, y hablábamos de lo importante de venir a la casa de Dios, hermanos, de oír atentamente la palabra de Dios, de
hermanos, de hacer la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios. Hablábamos, hermano amado, de cavar, hermanos, ¿verdad? Eso hablábamos de remover, ¿verdad? Todo lo que hay que remover, en este caso la tierra espiritual, las áreas espirituales, hermano amado, de nuestras vidas, ¿verdad? Aquellas áreas que no están funcionando bien, hermanos, tenemos que removerlas para que ese fundamento, hermanos, llegue o se cimente donde tiene que cimentarse, que es la roca. Y hablábamos, hermanos, de ahondar, ¿verdad? De ahondar, de profundizar, hermano amado, en la palabra de Dios, en no conformarnos, ¿verdad? Con lo poquito veces que oímos, hermanos, acá cuando venimos a la iglesia, sino ir y escudriñar más, quizás comprarse una Biblia de estudios, hermanos, quizás comentarios, quizás todas aquellas herramientas, hermanos, que nos ayuden a profundizar más en la bendita palabra del Señor, porque el objetivo de Dios para nosotros es que usted y yo veamos la maravilla de la palabra de Dios, hermanos, una palabra que es espíritu, una palabra que es vida. Y hermanos, hablábamos decíamos de cavar, ahondar y poner el fundamento, poner ese fundamento, pero no dejar el fundamento ahí, hermanos, no dejar esas bases ahí abandonadas, sino que usted y yo somos llamados a edificar. Y en esta preciosa tarde yo quiero invitarle a cada uno de los que estamos pendientes, hermanos, de esa enseñanza del Señor, a que miremos, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Hermanos, miremos, ¿verdad?, cómo estamos nosotros edificando. Es una realidad. Miremos cada uno, pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Usted y yo tenemos que echar mano de la presencia de Dios, del bendito Espíritu Santo, echar mano de esa sabiduría divina que viene del Señor, para ver si todo lo que estamos haciendo, hermano amado, es acepto al Señor, para ver si todo lo que estamos haciendo, hermanos, está sobre ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con ello? A ver si todo ese material que nosotros estamos empleando, llámese esfuerzo, llámese entrega, llámese, hermano amado, fe, hermanos, está autorizado, mejor está acepto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que esa construcción, esa edificación, esa casa espiritual sea una casa bonita y sea una casa firme, para que cuando venga, hermano amado, la lluvia y pegue con ímpetu, esa casa no sea removida, esa casa se mantenga firme, esa casa se mantenga intacta. Dios nos llama a tomar la armadura de Él para poder resistir, para poder estar firmes, dice, contra las acechanzas del enemigo. Vienen tiempos difíciles donde usted y yo tenemos que mantenernos firmes como hasta ahora lo hemos hecho, y cada día anhelar más esa firmeza, hermanos, mantenernos realmente estables en las cosas del Señor. Entonces echemos mano de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2 verso 8 el Señor dice, porque por gracia sois salvos. Hermano amado, yo no creo que haya ninguno sobre la faz de la tierra que diga que le ha costado la salvación de su alma, que diga que tuvo que obrar para ser bueno, para adquirir la salvación. Amado hermano, la salvación de nuestra alma, bendito sea el Señor, es gratuita, es nada más a través de la fe. Por gracia sois salvos, dice el Señor, por medio de la fe. Esto no es creado por nosotros, es creado por nuestro bendito Dios y Salvador. A Él le plació, no es obra de nosotros, sino que es un don de Dios. Y cuando el Señor habla de un don de Dios, es hablar de un regalo que Dios nos da, hermano amado. Y para recibir un regalo, lo único que usted y yo hemos hecho o hacemos cuando nos dan un regalo es extender nuestras manos y recibirlo con agradecimiento. No sé si usted, hermano o hermana, está agradecida con el Señor por el regalo bendito de la salvación de
de su alma. No sé si usted está agradecido con el Señor porque Él ha prometido librarle de la ira venidera a la bendita iglesia del Señor. Entonces, hermano, usted y yo debemos de ser ese perito, ese arquitecto, porque aquí dice la palabra del Señor, hermano amado. Y dice acá, yo, dice, como perito arquitecto puse el fundamento. Usted, papá, usted, mamá, es la responsable de que cada uno de nosotros, como papás, como seres hermanos de Dios, seres espirituales de Dios, somos responsables de trabajar para que cada uno de nosotros ayudemos a poner ese fundamento que es Cristo Jesús en los corazones de nuestros hijos, enseñarles también que al tener ese fundamento ellos tienen que comenzar a edificar. Bendito sea el Señor, cuando nuestros hijos están bajo nuestro dominio, nosotros podemos ver, porque el Señor nos va a enseñar a nosotros como sacerdotes, y cuando nosotros ministremos a nuestros hijos vamos a poder ver cómo ellos están edificando, vamos a poder corregirles en cuanto a la forma de edificar. Pero aquí el mensaje dice, cada uno, dice, de nosotros, hermanos, nosotros miremos, dice, pero cada uno mire cómo sobre edifique. Usted, yo tengo que ver cómo estoy edificando en el cuerpo de Cristo, cómo estoy edificando en ese fundamento divino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos dice el Señor que miremos cómo el otro está edificando. Cuando tú ves a otro que está edificando, pueda que quizás, hermano, te desanimes, ¿verdad? Porque a lo mejor lo está haciendo mejor que tú. Cuando tú ves a otro que está sobre edificando sobre ese fundamento, puede que tú te puedas enorgullecer o engreír, ¿verdad? Porque a lo mejor tú lo estás haciendo mejor que él. No es bueno, obviamente, juzgar. No es bueno estar mirando, hermanos, la vida espiritual de otra persona. Si no, miremos nuestra vida espiritual, cómo está delante del Señor. Evaluémonos. Si Jesús viniera hoy, hermano amado, si estamos preparando o preparados, o nos estamos preparando cada día más y más para ver, hermano, si nos vamos con el Señor. Un perito arquitecto, hermano, es una persona, hermano amado, autorizada, dice, por sus conocimientos para dar su opinión acerca de una materia. Entonces usted y yo, como papá, como mamá, hermanos, debemos de pedir esa autorización divina de Dios para poder ministrar primeramente nuestras vidas y luego las vidas de nuestros seres queridos. Muy importante. Un perito arquitecto es alguien competente, alguien que realmente está buscando de la presencia de Dios, alguien que realmente da testimonio de que Dios es real en su vida, da testimonio en su iglesia, da buen testimonio en su hogar, da buen testimonio en su lugar de trabajo, da buen testimonio en su vecindario, da buen testimonio donde quiera que se encuentre, y eso es lo precioso. Entonces, hermanos, necesitamos cada uno de nosotros cada día, hermanos, pedir al Señor a través de su Santo Espíritu que nos enseñe, hermanos, a ser cada día más competente en las cosas del Señor. Porque nadie, dice, puede poner, hermano amado, otro fundamento. Nadie está autorizado para poner otra base. Nadie, hermanos, va a venir y va a querer poner dentro de nosotros otro cimiento. Tenga cuidado con ello, hermano amado. Debemos de tener cuidado hoy en día, hermano, porque hay una de enseñanzas, hermano amado, diferentes a estas, donde va personas, falsos profetas que andan, hermano, quizás desvirtuando el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, y andan poniendo otros principios en las personas, especialmente las que están en las iglesias, aquellas que todavía no han sido enseñados o no han querido aprender que el fundamento de nuestra vida espiritual se llama Jesucristo, y sobre ese fundamento todos tenemos que, hermanos, construir esa preciosa residencia divina en nosotros y en nuestros hogares.
Entonces el apoyo espiritual de nosotros los cristianos debe de ser Jesucristo. Ese es el fundamento que dejó el Señor. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Hermanos, nadie dice viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual se llama Jesucristo, el cual es Jesucristo. El fundamento de nuestra vida espiritual obviamente es Jesucristo, hermano. Entonces, hermano, es un grave problema si nosotros no estamos seguros de ese fundamento. Es un grave problema, hermanos, de personas que Cristo no es su fundamento. Y sabe que cuando no tienen ese fundamento vivo, hermanos, ese fundamento poderoso dentro de cada uno de ellos, muy fácilmente, hermanos, se vuelven a otros fundamentos. Muy fácilmente les pueden engañar. Vaya conmigo, hermanos, al Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 6. Hermano amado, veamos cómo el Señor habla acerca de este precioso fundamento. En el 6, veamos por favor desde el verso 66. Dice el verso 66: desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Este es un grave problema. Hoy en día no es la excepción. Hay muchos que por un tiempo siguieron a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y luego, hermanos, de la noche a la mañana se vuelven atrás. Aparecen a veces haciendo sus argumentos, expresando sus argumentos que oyeron aquí, que oyeron allá, y que entraron en una duda y dijeron, y comienzan, hermanos, a refutar la palabra de Dios. Esto es muy delicado. Está sucediendo mucho hoy en día, hermano amado, de gente que está siendo adoctrinada, a veces fuera de su iglesia, fuera, hermanos, de los recintos, ¿verdad?, del redil de Dios que es la iglesia, oyendo, hermanos, otros argumentos por otro lado, y son bien atractivos, hermanos, y por ello se desvían. Acá no fue la excepción. Aquí muchos, dice, de sus discípulos, cantidades de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no andaban con el fundamento, ya no andaban con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y claro, eso despierta, hermanos, una interrogante, una inquietud, y viene y aquí despierta, hermanos, primeramente la inquietud en nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso, dice, iros también vosotros? Hermano amado, imagine, ¿queréis acaso? Dios, algo tan precioso que yo le digo, tal vez usted lo sabe, bendito sea el Señor, que lo que nosotros hacemos no es involuntario, hermano. Que lo que usted y yo como cristianos, como servidores del Señor, tan bello es, hermano, estar consciente que lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos por un grande agradecimiento a nuestro bendito Señor y Salvador, porque yo no creo, hermanos, que usted pueda resistirse al agradecimiento a Dios después de que Dios haya derramado bendición sobre su vida, bendición sobre su familia, que vean lo maravilloso, las cosas grandes, hermanos, que Dios ha hecho durante su vida cristiana. ¿Cómo no agradecerle a Él, hermano? ¿Cómo no creerle más? ¿Cómo no buscar más de su presencia? Hermano, yo no creo que realmente alguien se vuelva atrás. Yo creo que la gente que se vuelve atrás, obviamente, número uno, no tienen, hermanos, ese fundamento cimentado en su corazón. Número dos, no han recibido, hermano amado, las bendiciones que Dios tiene para su vida, y se les vuelve bien fácil volverse atrás. Hermano amado, no tienen mucho que perder, no tienen mucho que anhelar, y claro, todo eso tiene que ver con la fe. La fe no la han querido ejercitar. Entonces Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo les reta y les dice: ¿acaso queréis iros vosotros también? Hermano amado, es una realidad. Dios no nos tiene aquí obligados, hermano. A mí a veces me da tristeza cuando alguien opta por irse de los rediles del redil de la iglesia. A veces tengo que orar por ellos, a veces con tristeza y todo, con lágrimas en los ojos, hermano.
hermano, pues no nos queda más, ¿verdad?, que ver y quizás interceder por ellos y pedir a Dios que les vaya bien. Pero la verdad es que claramente dice el Señor que su deseo busca el que se desvíe y se entremete en todo negocio. Cuando usted y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, hermanos, donde Dios nos ha puesto, ahí vamos a permanecer. Ahí vamos a estar haciendo la voluntad de Él y vamos a tener quizás el privilegio, como usted le llame, la facultad de ver todos, hermanos, las deficiencias de las iglesias, cómo gente viene, cómo gente se va, pero usted va a permanecer porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Y no porque yo lo diga, sino lo dice su palabra, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, no se mueve, está ahí, hermanos, sobre el fundamento que es Cristo Jesús, la roca eterna, esa piedra angular. Bendito es el Señor. Entonces dice acá, hermanos, en el 68, le respondió, dice Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Dijo él. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es fundamento, hermano. Cuando el adversario va a llegar y le va a querer obstruir, le va a querer estorbar, le va a querer sacar de donde usted está porque se ha enterado que Dios va a derramar bendición sobre su vida, hermano amado, qué bello es cuando hay personas que tienen ese fundamento bien definido, ¿verdad? ¿A quién más voy a ir? Solo tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Hermano amado, qué precioso es eso, ¿verdad? Esa respuesta, hermano amado, de Pedro, el apóstol Pedro, hermanos. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Fuera de Cristo, hermano amado, no hay nada. Está todo vacío, todo es vanidad, todo es pasajero, todo es tristeza, todo es destrucción. La vida sin Cristo es una vida desastrosa. Hermano, Dios tiene palabra de vida y vida en abundancia acá en la tierra y vida eterna. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando tú, hermano amado, has sido diligente en poner ese fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús, tú tienes convicción. Nada ni nadie te va a mover. Nada ni nadie, hermano amado, te va a desestabilizar, te va a desanimar. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, miren lo que dice la palabra del Señor. Todo esto tiene que ver con ese fundamento, hermanos, que cada uno de nosotros los cristianos debemos de tener. Hechos 4:12 dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación. No, hermano amado, no hay salvación en el guardar el sábado. No es, perdóneme, no es el diseño de Dios. No hay salvación en la ley. La ley te juzga, la ley te condena, pero bendito sea el Señor que tú y yo tenemos un abogado para con el Padre que intercede. Es un abogado justo y fiel y se llama Jesucristo. La ley te condena. ¿Sabes tú que la ley fue creada por el Señor, dictada por el Señor a Moisés allá en el monte Sinaí, hermano, para que toda la gente, hermanos, los humanos fueran ante las leyes como un espejo y ahí se veían y ellos identificaban realmente dónde estaban pecando, ¿verdad? Pero la ley te identifica como pecador, pero nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, la roca eterna, Él, hermano, nos perdona, nos limpia, nos justifica y nos da salvación. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún santo, hermano. No hay salvación en ninguna religión. Hay salvación en Cristo Jesús. Y aquí lo dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo el único camino, Cristo la única verdad, Cristo la vida eterna. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. No son las obras buenas que algunos creen, hermano amado, que les van a salvar. Muchas personas dicen: yo creo que no
no necesito ir a una iglesia. Yo no le hago mal a nadie, yo no me emborracho, yo no le robo a nadie, yo no ando hablando mal de nadie. Déjame decirte que eres la persona más necesitada del Señor. Podría ser, hermano amado, un candidato precioso para el Señor, porque Dios no nos creó en el huerto del Edén, a ti y a mí, para que hagamos pecado. Dios nos creó para que tú y yo alabemos al Señor día y noche, todos los días de nuestra vida. Hermano amado, sobre este fundamento miremos cada uno de nosotros, observemos, hermano, por favor, observemos cómo estamos sobreedificando. Veamos, hermano, nuestra vida, veamos por favor nuestra familia. No sé cuántos años tú tienes de vivir en el cristianismo, hermano amado. Podría quizá alguno decirme, yo nací en el cristianismo, pero es importante que el cristianismo haya nacido en tu corazón, porque hay personas que sí nacieron en un hogar cristiano, pero Cristo nunca nació en sus corazones, y eso es muy delicado. Que lo hay, sí lo hay, naturalmente sí lo hay. Entonces es importante que cada uno de nosotros primero nos veamos cómo estamos sobreedificando en este momento, y podamos ver, hermano amado, si podemos sobreedificar aún mejor, hermano. Pero veamos nuestras vidas, veamos nuestra familia, que es a donde el Señor nos autoriza, que es a donde el Señor nos permite ver a nuestras familias. Hoy en día, hermanos, producto de esta situación, los hogares se han convertido en pequeñas iglesias donde el esposo, el hombre del hogar, la cabeza del hogar, hermano amado, está haciendo la función de sacerdote, ministrando su vida, recibiendo del Señor, y lo que recibe del Señor lo está ministrando a su familia. Muy importante, amado pueblo de Dios, que tomes tiempo con tu familia, apagues la televisión, ¿verdad? Después de hacer los quehaceres del hogar, ahora hay tiempo para meditar, sentarte con tu esposa, con tus hijos, y hermano, meditar en el Señor, meditar conforme a la palabra del Señor. De Efesios capítulo 5, verso 15 en adelante, esto es una responsabilidad muy personal, hermano amado. Aquí Dios no dice que mires al pastor, que mires al líder, que mires al hermano. No, aquí el Señor nos está, hermanos, delegando una responsabilidad a cada uno de nosotros, y qué bueno que después de mirarnos a nosotros podamos quizás criticarnos a nosotros mismos, podamos quizás juzgarnos a nosotros mismos, meditarnos nosotros mismos, y de ahí, hermanos, sacar conclusiones positivas. En el verso 15 dice acá la palabra del Señor: mirad, dice mirad pues, esto es para ti, es para mí, ¿verdad? Esto no lo dediquemos a otros, no es para nosotros. Mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis. Mirad con rapidez, hermanos. Mañana puede ser tarde. Es ahora que tú tienes que ver cómo tú estás delante del Señor. Si en verdad estos tiempos, hermanos, de dificultad, quizá de angustia, están sirviendo para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestra entrega al Señor, nuestra dependencia del Señor sea una realidad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿verdad? Cómo usted está caminando, cómo fue su vida cristiana el día de ayer, cómo ha sido o está siendo su vida cristiana el día de hoy, si ha mejorado, hermano amado. Y qué bueno es que nos acostemos hoy con una oración y le digamos: Señor, yo quiero ser mejor hijo tuyo el día de mañana. Hoy he sido bueno, pero mañana quiero ser mejor. Pasado quiero ser excelente. Esa es irreprensibilidad, hermano. Eso es lo que a Dios le agrada, ese anhelo sincero por cada día hacerle mejor a Él. Vivimos para Él, Él nos ha creado para ello. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, con prontitud, con rapidez, hermano. Dice, no como necios, hermano, sino dice como sabios, ¿verdad? O sea, debemos de ser, hermanos, esas personas sabias, amado hermano, ¿verdad?
llenos de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que habla el apóstol Santiago en el capítulo 3, esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría divina, esa sabiduría, hermanos, que no se parece a la sabiduría del mundo, hermanos, la que se obtiene quizás en la universidad, la que se obtiene producto de una preparación secular. Es una sabiduría muy diferente, hermanos. Esa sabiduría que viene de Dios genera un precioso testimonio, genera vida y vida en abundancia, genera, hermanos, una restauración de nuestro interior, de todo nuestro ser, día con día. Entonces, no como necios, dice, hermanos, sino como sabios. ¿Y qué dice el verso 16? Aprovechando, dice, bien el tiempo, hermano. Aprovechando bien el tiempo, es una realidad. Hermanos, como cristianos, aprovechemos todas las oportunidades que el Señor nos da para servirle a Él, hermano. Aprovechémoslas. Dios mediante, estamos orando para que muy pronto, hermano, nos volvamos a congregar en este lugar físico que Dios ha proveído. Vengamos con una actitud diferente, hermanos, de agradecimiento a Él por la vida que nos ha dado, de lo que Él nos ha librado hasta este momento, de lo que Él nos va a librar mañana. Vamos a necesitar, hermanos, del Señor aún más, hermano amado. Vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que andar donde va a haber mucha gente, hermano, y es ahí donde Dios se va a glorificar, porque, hermano amado, no podemos estar encerrados todo el tiempo de aquí en adelante, todo el futuro. No, un día vamos a tener que salir con esa confianza en el Señor, a pesar de, hermano, a pesar de que el contagio va a seguir estando, hermano. Mientras no haya una medicina, esto va para largo, hermano, amado pueblo de Dios, y no lo quiero, hermanos, poner triste. Aprovechando bien el tiempo, dice, hermano, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo para bien, hermano. Aprovechemos el tiempo, hermano, para que Dios se glorifique más y más en nuestras vidas, hermano. No, hermano, yo veo nuestros hijos. Yo no tengo hijos en la high school, hermano amado, pero yo estoy mirando que estos muchachitos, hermanos, tal vez algunos hijitos de los hermanos de acá de la iglesia, que no están, hermanos, allá cruzados de brazos en sus hogares, les han dotado de una computadora para que estén estudiando, hermano, haciendo las tareas de su escuela, aprovechando el tiempo, hermano, porque, hermano amado, el tiempo es oro, y como dice el coloquio ahí, y quien lo pierde, pierde el tesoro. Entonces, muy importante que miremos cómo andamos, muy importante, hermano, no caer en la insensatez, hermanos. Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Los días son malos. Los días son malos, hermano, y cada día se van a poner más difíciles. Días malos se están viviendo en este momento, y vienen días peores. El Señor nos lo advierte a nosotros como la iglesia. El Señor da muchas señales. ¿Para qué? Para que la iglesia se desanime, para que la iglesia se entristezca, para que la iglesia se llene de temor. De ninguna manera, no es así. Dios nos advierte con esas señales benditas para que la iglesia se levante en fe, para que la iglesia se levante en poder, para que la iglesia se levante, hermanos, en amor al Señor. Anhelemos enamorarnos cada día más y más. Aprovechemos el tiempo. Dios bendiga su vida, que usted está pendiente, hermano, de estas horas de transmisión del mensaje de su iglesia. Bendito sea usted, bendito sea su familia, bendito todo lo que usted haga, hermano. ¿Por qué razón? Porque usted está dando evidencia que está aprovechando el tiempo de la mejor manera. Los días son malos. Quizás van a venir tiempos donde, si el fundamento no está, hermanos, bien ubicado dentro de nosotros, quizás no vayamos a tener la capacidad de poder asimilar mejor la palabra de Dios. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, hermano. Aprovechémoslo de la mejor manera, las oportunidades que Dios nos da. Yo le invito,
invito, amado, que cada vez que amanezca y usted pueda abrir sus ojitos y pueda ver la luz, se levante en oración y le diga: gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, voy a aprovechar el tiempo, voy a hacer de mi tiempo, de este día, un día agradable para ti, un día donde realmente mi fe pueda crecer, donde cada día, donde este día me voy a enamorar más y más de ti. Eso es aprovechar bien el tiempo. Y dice el verso 17, por tanto dice: no seáis insensatos, ¿verdad? Hermano amado, no seáis insensatos. Hay una versión muy fuerte, hermanos, creo que la latinoamericana, no le menciono la palabra, pero sí es fuerte. Cuando acá habla de insensatos, allá habla una palabra muy conocida, pero no se la voy a mencionar. Vaya usted a buscar. Por tanto dice: no seáis insensatos, hermano. ¿Quién es una persona insensata? Alguien que no le da la importancia a esta palabra que Dios está, hermanos, expresando a nuestras vidas. Dice: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted y yo debemos de ser entendidos, hermano, ¿verdad? Enseñados, hermano, con el conocimiento suficiente para hacer la voluntad de Dios, hermano amado. Usted es llamado, cada uno de nosotros los hijos de Dios somos llamados a que personalmente podamos comprobar, hermano, podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Óyeme, amado pueblo de Dios, es triste poder encontrar en iglesias donde personas de años, cristianos de años, nunca han podido comprobar la voluntad de su vida, de Dios en su vida. Y todavía son personas de 15, 20 años que todavía dudan si lo que están haciendo es agradable a Dios, si es pecado esto, si es pecado aquello, es pecado ir al cine, es pecado ir a un baile. Hermano, es triste realmente oír eso, que se oye, sí se oye, ¿verdad? Tenemos experiencias de esa naturaleza. ¿Por qué razón, hermanos? No han entendido para nada, ¿verdad? Que los que practican tales cosas, los que practican el pecado, no entrarán en el reino de Dios. No seamos insensatos, sino anhelemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. No caigamos en la insensatez, hermano. Averigüemos, hermano amado, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Eso debería de ser el reto todos los días. Averigüe, hermano, a la luz de la palabra del Señor, qué es lo que Dios quiere, su creador quiere que usted haga con su vida. Eso es lo que Dios, ese es el propósito de Dios, hermano, en su vida. Eso es. Yo me recuerdo de una fábula, quizás una anécdota, de una hojita de papel, así como esta. Esa hojita de papel dice que quería ser, hermanos, o mejor dicho, quería ser famosa, dijo esta hojita. Yo quiero ser famosa, dijo. Yo quiero pertenecer a un libro de esos bestsellers, dice, esos más vendidos en todo el mundo, más leídos en todo el mundo. Y eso estaba ella planificando para su futuro. De momento llega un niño, dice un niño como de unos 6 años, hermanos, cogió la hojita y la comenzó a doblar. Esta hojita, cada vez que le hacía un doblez y le hacía con la yema del dedo ahí para dejar marcado el doblez, decía: ay, se ponía bien incómoda porque la estaban estrujando, la estaban doblando. Y cada vez que la doblaban, el niño, ¿verdad?, con una sonrisa doblando la hojita, hermano amado, esta hojita se resentía más y más, le dolía más y más. ¿Por qué razón? Porque el plan futuro que ella tenía, ¿verdad?, era pertenecer a un libro famoso. De momento, hermanos, de tanto doblez, ¿verdad?, hermanos, el niño hizo un barquito de papel de esa hojita. Y hermanos, el niño muy contento, la hojita lo veía, ¿verdad?, a su hacedor, que muy contento se fue a un estanque de agua, dice, y ahí puso, hermanos, el barquito de papel, ¿verdad? Y vino un viento así, movía el barquito de un lado a otro, y ese barquito veía, esa hojita veía a su creador, esa alegría, hermanos, ese gozo de ver cómo el barquito se movía.
día. Así tú y yo, hermano amado, somos esa hojita en las manos de nuestro bendito Dios. Y es tan precioso aceptar el divino plan de Dios a nuestra vida. Al principio no nos va a gustar, al principio nos va a doler, al principio vamos a tener que rendirnos, hermano. Pero cuando veamos que nuestro Creador tiene un plan precioso para tu vida, la vida de cada uno de nosotros, es ahí donde vamos a realmente a experimentar cuál es la voluntad de Dios. Déjame decirte que tú y yo somos una pieza del rompecabezas de Dios, hermano, ¿verdad? Somos una pieza en las manos, en el rompecabezas que Dios tiene en las manos. Y tú te has fijado que yo veo los niños, hermanos, qué sé yo, armando un rompecabezas, como hay piezas que cuestan encontrarle su lugar, ¿verdad? A veces ya casi todos tienen conformado el dibujo, el diseño, pero hay unos espacios ahí, hermanos, que prueban una piececita, que prueban otro. Hermano amado, tú y yo somos esa pieza en el rompecabezas de Dios, y nos toca a nosotros buscar ese lugar exclusivo que Dios tiene para ti y para mí, porque cuando casemos en ese espacio que Dios ha diseñado, es ahí donde vamos a encontrar la voluntad de Dios, es ahí donde nuestra vida va a tener sentido, hermano. Entonces muchas personas no se han dado a la tarea de buscar en el bendito plan de Dios cuál es su ubicación, y mientras no encuentres la ubicación en el Señor, tu vida no tendrá el sentido que Dios quiere dar a tu vida. Jesucristo, hermanos, como fundamento, hermanos, produce estabilidad, es una realidad. Tenemos que, hermanos, poner ese fundamento si no estamos seguros si lo tenemos. Entonces miremos si estamos edificando bien. Hermanos, miremos si a la luz de la palabra tú y yo estamos instruyendo a nuestros hijos en buena manera. Estamos supervisando si realmente nuestros hijos lo están edificando sobre el fundamento que tú has ayudado a poner como perito arquitecto. Tú, papá, mamá, tú eres un perito arquitecto, responsable de poner esas bases cristianas, ese fundamento cristiano en las vidas de nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número uno, con un buen testimonio de nosotros, ¿verdad? Ante Dios, ante los hombres, ellos van a mirar esa situación. Deuteronomios capítulo 5. Por favor, Deuteronomios capítulo 5, versos 32 y 33. Veamos qué dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ver, hermanos, si esto es una evaluación de cada uno de nosotros, si en verdad el material que estamos ocupando está aquí en este manual de nuestra vida, hermanos, porque de esa manera esa construcción va a ser preciosa. De aquí en adelante vengan tornados, vengan ríos con ímpetu, hermano, venga cualquier tipo de pandemia, tu vida, tu casa espiritual no va a sucumbir, no va, hermanos, a colapsar, porque va a estar fundada sobre la roca que se llama Jesucristo. Deuteronomio, le dije, capítulo 5, amado pueblo de Dios, versos 32 y 33. Déjeme ubicarlo. Dice aquí la palabra del Señor. Hermanos, en el 32 nuevamente el Señor nos invita a mirar. Mirad, dice, pues, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. La clave está la obediencia. Aquí no es aquello, hermano amado, que suele pasar con muchos cristianos, es que yo pienso. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos tuyos ni míos, son bien diferentes. Es que yo creo. No, hermanos, tú tienes que creer en Cristo Jesús como tu autor y salvador, como tu creador y autor, ¿verdad? De la fe. Hermanos, otros dicen, es que yo puedo, ¿verdad? Y lo queremos hacer a nuestra manera, y es a la manera del Señor. Por eso claramente nos está diciendo, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Tú y yo somos llamados, hermanos, a ir a este bendito ejemplar para no salirnos de acá y ver que estemos construyendo, edificando conforme a esta bendita palabra del Señor. Esto es una realidad. Bendito sea el Señor si tú tienes un ejemplar de esta palabra de Dios, hermano. Es una realidad. Y dice, no os
dice más ahí, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Eso quiere decir ni a la derecha ni a la izquierda, hermano. Usted tiene que caminar en pos de Cristo. Él va delante de nosotros. No somos llamados a ir ni a la par ni adelantarnos de Él. Somos llamados a ir en pos de Él, a ir en pos de Él. Van a haber momentos de nuestra vida donde el Señor nos va a decir, detente, camina más despacio, camina más rápido. A veces nos va a decir, corre, hermano amado, pero ese es el diseño, y eso se necesita de sometimiento, se necesita de obediencia, se necesita de paciencia, hermano amado, porque así lo ha diseñado el Señor. Entonces, hermano, es así, ¿verdad? No debemos de apartarnos, no es de Dios apartarnos, hermanos, del diseño de Dios. El 33 dice, andad, dice, en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien. Para que viváis y os vaya bien. Oiga esto, que no se le olvide. ¿Para qué usted y yo no debemos de apartarnos ni a diestra ni a siniestra? ¿Para qué usted y yo, hermanos, debemos de andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado? Para que nos vaya, para que vivamos, hermano. Hay gente que ya no vive, solo existe. Usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados a vivir la vida y vida en abundancia. Para eso vino el Señor hace 2000 y fracción de años, para dejarnos vida y vida en abundancia. Para que viváis y os vaya bien. Hermano amado, esto es una realidad. No le puede ir bien a alguien si se desvía. No le puede ir bien a alguien, amado pueblo de Dios, si no está haciéndolo conforme a esta bendita palabra. Y dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dios, hermanos, tiene un propósito divino para cada uno de nosotros acá en la tierra, y nos toca realmente, le digo, buscarlo. Es una realidad. No nos apartemos, hermanos, de lo que Dios ha escrito acá. En otras palabras, es muy esencial, hermanos, ver si estamos construyendo con nuestra vida cristiana conforme a los mandamientos del Señor. Obviamente, hermano amado, en Éxodo 20 están, le voy a mencionar los 10 mandamientos, que luego el Señor los encierra en 2 grandes mandamientos, que es amarlo a Él con todas sus fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, nuestra alma, y dice, y amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la palabra de Dios. Claro, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el Señor, en ese gran mandamiento que es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor dijo, no tengan dioses ajenos, ¿verdad? Ese es un mandamiento, hermano. Si tú decides nada más tener al Dios de dioses, que es el Dios del cielo y de la tierra, hermano, y descartas, renuncias a otro Dios, hermano, ahí vamos bien, vamos a comenzar a edificar bien. Tener otros dioses puede ser el Dios del deporte, puede ser el Dios del placer, puede ser el Dios del dinero. Esos son dioses con letra minúscula, hermano amado, y esos son dioses ajenos a la voluntad de nuestro bendito Dios. También habla, esto tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Dice, ninguna imagen ni semejanza te harás en la vida. No, hermano amado, no necesitamos nosotros tener una imagen para idolatrarla de ninguna manera. Y esto es muy peligroso, hermano, ¿verdad? Las imágenes, a veces de nuestros seres queridos podemos hacer imágenes, hermanos, de que nos llamen la atención. Y habla también y dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es cuando nosotros como cristianos hasta cierto punto estamos practicando la hipocresía. Decimos que somos hijos de Dios, decimos que somos cristianos, pero, hermanos, a veces con nuestras actitudes nosotros dejamos mucho que desear, y mucha gente que nos está mirando alrededor, tenemos grande nube de testigos. Dice esas personas que para ser así mejor no se hacen cristianos. De guardar el día de reposo, dice aquí. Claro, naturalmente el Hijo de Dios, cuando amamos a Dios, hermanos, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Amamos a Dios con todo lo que tenemos dentro de nosotros. Vamos hermanos, a todos los días adorar y glorificar el nombre
nombre del Señor. No van a haber excepciones de los días. Ahora bien, viene, hermano amado, lo que concierne con nuestro prójimo, ¿verdad? Dice, no matarás, no cometerás adulterio. Obviamente quien ama a Dios no va a matar a su prójimo. Quien ama a Dios de veras, hermanos, no va a cometer adulterio, ¿verdad? Quien ama a Dios no va a andar robando. Quien ama a Dios no va a andar hablando en mal de su prójimo. Quien ama a Dios no va a codiciar, hermanos, las cosas del prójimo. Va a estar contento con lo que se tiene. Pero me encanta, hermano, hay un mandamiento acá que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y con esto quiero que vayamos por favor a la carta a los Efesios, hermano amado. Esto es bien importante, ¿verdad? Carta a los Efesios en el capítulo 6, por favor, versos del 1 al 4. Mire esto, hermanos, es muy importante tomarlo muy en cuenta. Efesios capítulo 6, versos del 1 en adelante, dice: hijos, obedeced, dice, en el Señor a vuestros padres. Esto es muy importante, hermano amado, que desde pequeñitos tu papá, tu mamá, trabaja con tus hijos a que aprendan a obedecerte. Déjame decirte que todos esos hijos que hoy en día están en desobediencia, algunos ya en rebeldía, esos niños, esos muchachos no nacieron así. Nosotros por nuestra negligencia como papás, hermano amado, fuimos dejando que ellos fueran desobedeciendo, hermano, a nosotros, y eso es mal testimonio. Pero yo a veces añado algo por ahí: cuando nosotros desobedecemos a Dios nuestro Padre, les es fácil a nuestros hijos desobedecernos a nosotros. Y aquí dice: hijos, obedeced en el Señor. Hermano, las instrucciones que nosotros los papás tenemos que dar a nuestros hijos siempre tienen que ser en el Señor. Si son fuera del Señor, van a ir viciadas, hermano. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, todo mandato tiene que ir conforme a la sabiduría de Dios en nuestros corazones, para que sea un mandato, hermanos, en el Señor, y nuestros hijos puedan obedecer en el Señor, que glorifique al Señor. Entonces, hermano, eso es justo, dice. Eso es justo delante de Dios, eso es justo delante de nosotros los humanos, la obediencia. Enseñar a nuestros hijos la obediencia, el respeto, amado, ¿verdad? Ese sometimiento, amado, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso trae bendición, hermanos, para la iglesia. Eso trae bendición para nosotros los papás, y trae una grande bendición para nuestros hijos. El verso 2 dice: honra a tu padre, hermano, y a tu madre. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Hermano, no permitamos como papás que nuestros hijos nos sigan deshonrando. Tenemos que, hermanos, revisar con ellos el fundamento que tienen de Cristo en su corazón, para que no se siga dando esta situación. Hay mucha deshonra de hijos para con sus papás, hijos gritándoles, hermanos, descomedidamente a sus papás. Eso es deshonra. Hijos irrespetando, hermanos, cuando nuestros hijos caen en alcoholismo, cuando caen, hermanos, en drogadicción, cuando caen en el sexo ilícito, hermanos, ellos están deshonrando a nosotros los papás, y deshonramos el nombre del Señor también. Y la promesa, el mandamiento, hermanos, con promesa no es real. Y esto no es solo culpa de nuestros hijos, esta es culpa de nosotros los papás, hermano amado, que nos deshonren. Yo creo, la Biblia habla de una disciplina, la Biblia habla de un castigo corporal cuando la disciplina, hermanos, es irrespetada, cuando la disciplina es incumplida. A mí en alguna ocasión alguien me preguntó: ¿y usted castigó a sus hijos corporalmente? Claro que sí, claro que sí, pero no fue todos los días, mañana, tarde y noche. No, había una disciplina, y si la disciplina era irrespetada, venía el castigo corporal. Eso lo dice aquí la palabra del Señor. Dios a nosotros, cuando Él nos toma como hijos, nos adopta como hijos, Él nos somete a disciplina también. Y la verdad que si obedecemos la disciplina como debe de ser, hermanos, Dios dice que nos trata como a hijos. Yo veo hoy en día papás que no están tratando a sus hijos como hijos, ni hijos tratando a sus papás como papás, porque la disciplina, hermanos, faltó. Y claro, obviamente
usted vea el futuro que depara a estos hijos, hermanos, que no fueron instruidos conforme a la palabra del Señor, hijos que no, hermanos, se puso ese fundamento precioso que es nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. No hubo tiempo, estuvimos muy ocupados. El verso 3 dice, para que te vaya bien. Hermano amado, esto es a nuestros hijos, para que les vaya bien. En otras palabras, hermano, amado pueblo de Dios, somos responsables con nuestros hijos, ya sea que les vaya bien o que les vaya mal. Tenemos una grande responsabilidad, hermanos, y qué bueno es que tú anheles de Dios que te vaya bien en tu vida para que tus hijos les vaya bien. Y dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es una realidad. El verdadero hijo de Dios le va bien y dura muchos años sobre la faz de la tierra, disfrutándola esa vida y vida en abundancia. El verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Verdad? Hay mucho papá, hermanos, que a veces es una matraquita, ¿verdad? Mañana, tarde y noche, diciéndoles lo mismo. Hermano, vienen los muchachitos y se enojan, amado pueblo de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque la instrucción no ha sido precisa, la instrucción no ha sido en disciplina. Entonces, hermano, se provoca ira, ¿verdad? Y ellos tienen razón. Yo creo que es de enseñarles, sentarnos con ellos y decirles, mira, quiero que hagas esto. Si lo haces, nos vamos a entender bien. Si no lo haces, al primer llamado, el segundo llamado ya va a ir más fuerte y el tercer llamado ya va a ir con el castigo corporal. De esa manera, amado, van a ellos a entender y va a ser bendición para ellos